Otra idea que en el día de hoy nos gustaría aclarar o dar claridad es la idea del origen del pensamiento. El pensamiento no tiene origen en el cerebro. El cerebro es la máquina o el instrumento que usa el espíritu para traducir esa imagen de energía que genera, que llamamos pensamiento. La mente es del ser espiritual, de tal manera que aunque no haya un cuerpo físico, es decir, después de la existencia o cuando termina una existencia física y se regresa al mundo de los espíritus, la mente sigue existiendo y procesando información. Cuando estamos encarnados, esa mente va a unir sus fluidos energéticos a ese instrumento llamado cerebro, con el cual va a procesar la información que el ser espiritual está enviando, activando todas las funciones neurológicas que ya conocemos, las respuestas químicas que se generan en el cuerpo, las reacciones biológicas, produciendo toda la coordinación biológica con los estados emocionales que se generan a raíz de esa información recibida. Igualmente, ese instrumento llamado cerebro y todo el sistema nervioso le permite a ese espíritu intercambiar información con el entorno, es decir, tener esa vivencia física de la vida y manejar la información a ese nivel. Cuando el espíritu regresa al mundo energético, al mundo espiritual, pues la mente comienza a desligarse de esa interacción física y vuelve a procesar la información ya desde el plano completamente energético. Ese desprendimiento es paulatino, por eso es que las personas recién fallecidas, algunas, vuelven a buscar las sensaciones físicas, a buscar un cuerpo al cual ya no están unidos, a buscar ese tipo de información, de sistema de intercambio sensorial cuando ya no hay un cuerpo físico. Y en la medida de que el cuerpo bioenergético se va desmaterializando y se va retirando del mundo físico, esa interacción de la mente, del espíritu, va a utilizar los nuevos canales de información para procesar la información ya en un nivel completamente energético, que es un nivel que le va a dar la información muy diferente, pues ya no va a procesar, no va a haber un cuerpo físico que actúe como modulador, sino que ya va a poder ser consciente de toda la energía con la que se fue, de todo lo que acumuló, producto de sus emociones, de sus pensamientos, de sus actos. Entonces es muy diferente cuando comprendemos que no es el cerebro el que falla en una depresión, que no es el cerebro el que falla necesariamente, porque pueden haber dificultades orgánicas, pero cuando un cerebro está sano, la depresión no es causada por un cerebro defectuoso o un problema en un área neurológica que no se activa. La dificultad está en ese ser espiritual y su engranaje de energía que no puede procesar de manera adecuada la información. Cuando comprendemos la salud mental de esta manera, también vamos a estar atentos a que ese intercambio de energía que todos estamos realizando, que llamamos pensamiento, que es el producto de la mente, el pensamiento ya es una organización energética específica con una información que entregamos a su traductor llamado cerebro. Y esta información, ese instrumento, lo va a irradiar al plano físico. Cuando manejamos con claridad esta información, vamos a atender a la salud mental también teniendo en cuenta que esa mente espiritual va a tener un intercambio energético con la información energética del entorno. Cuando lo hemos sentido que podemos tener intercambio de pensamiento con otra persona, vamos a decir lo mismo al mismo tiempo. Muchas veces hay personas con mucha afinidad que comparten pensamiento. Cuando llega esa llamada de la persona que justamente estaba pensando, todo eso son intercambios de información, de energía que ocurren todo el tiempo.
Ya lo manejamos hoy en día con el Wi-Fi. El Wi-Fi nos ha permitido entender que se puede transmitir información sin necesidad de un vehículo material físico sólido, sino una línea energética, una línea en otro nivel de vibración y viaja la información. Pues entre nosotros también ocurre eso, porque somos seres espirituales proyectando cargas de energía a través del cerebro que se van a amplificar. Igualmente vamos a recibir información del entorno, no solo del entorno material, también del entorno energético. Entonces, cuando tenemos canales de energía que no están bien sintonizados, y en muchas ocasiones producto de etapas en la vida de mucha dificultad que debilitan mucho el campo bioenergético, depresiones, momentos de crisis, ambientes muy tóxicos, que consumen la energía del cuerpo energético del individuo, queda muy expuesto más de lo normal, más de lo habitual, a esa información vibracional del entorno. Es cuando esas mentes comienzan a tener dificultad en separar la información energética propia a la información energética que reciben del entorno. Y cuando eso es un entorno tóxico, pueden generarse intromisiones en el pensamiento o lo que se llaman pensamientos intrusivos que contaminan los estados mentales de los individuos. En muchas ocasiones hemos aprendido que hay que manejar el pensamiento solo en términos de autoeducación mental y de fortaleza, pero hay que tener en cuenta cuando estudiamos la salud mental que ese ser espiritual es un receptor de muchas energías, que esa recepción depende del estado del cuerpo bioenergético. Cuando el cuerpo bioenergético está sano, está saludable y está fuerte, una educación mental adecuada, un equilibrio fuerte, puede permitir a ese individuo mantener un equilibrio, aunque su exterior sea un exterior nocivo, sea un exterior tóxico, agresivo, dañino. Pero si tenemos una persona, un ser espiritual encarnado en su cuerpo físico, con su cuerpo energético debilitado, ese campo mental está completamente vulnerable, expuesto, sin una membrana fluídica fuerte de separación entre la energía propia y el entorno, que en la gran mayoría de situaciones vemos que es nocivo. Entonces, yo he escuchado en muchas ocasiones en conferencistas explicar que el 90% de los pensamientos que se nos ocurren negativos, pues nunca pasan. Y la pregunta que me he hecho yo es, entonces, ¿de dónde vienen todas esas ideas? ¿De dónde viene ese bombardeo negativo, de ese 90% de escenarios negativos que entran en el campo mental de una persona que no se cumple? Pues sí, hay un origen y en muchísimas ocasiones ese origen es el exterior, no el interior de la persona. Ese exterior que ya entra en contacto con la red neuronal propia, con la red energética propia y se confunde con el pensamiento propio de las personas. Y eso ocurre en mucha mayor porcentaje e intensidad cuando los cuerpos energéticos están muy debilitados. Entonces, es muy importante en la salud mental entendernos como seres espirituales, porque así mismo vamos a ayudar a estabilizar esa salud mental, no solo en una educación adecuada del pensamiento, sino una recuperación del campo energético que protege el campo mental propio cuando así lo requiere. En muchos casos de ansiedad, en muchos casos de depresión muy profunda que incluso pueden aparecer cuando no hay una causa real o un motivo real de esa tristeza, porque las cosas pueden ir bien en la vida y hay personas que entran en estados de depresión. En muchas ocasiones esa fatiga energética llega hasta tal punto que la persona se siente completamente rendida frente a la vida y por eso entran los pensamientos del suicidio. Ahí es cuando debemos tener en cuenta que no va a ser solamente ordenar la energía que el espíritu está enviando, sino tener presente que esos canales de energía que está usando pueden estar siendo intervenidos por líneas energéticas densas, oscuras del exterior.
porque el pensamiento, esas partículas energéticas que estamos irradiando cuando pensamos, quedan en nuestro entorno, alteran nuestra atmósfera, la saturan. Y si saturamos las atmósferas de energía negativa, de distorsiones energéticas, esos mismos receptores energéticos las van a recibir. Y el pensamiento tiene algo que es una característica muy importante, que es un efecto aglutinante, es decir, va a atraer, a aglutinar, a imantar todo lo que venga en ese mismo nivel de frecuencia. Por eso en muchísimas ocasiones, después de crisis y dificultades, las personas tienen campos energéticos completamente saturados, completamente congestionados, bloqueados y consumidos en su luz. Y se hace necesario los tratamientos de recuperación bioenergética para recuperar la capacidad de procesar pensamientos positivos y sostener la energía. Entonces vamos a comprender eso para no solamente estudiar el cerebro a profundidad y abrirle todas las capas de cómo funciona, que también es muy importante y se ha avanzado mucho, y abrir la mirada hacia la observación consciente del exterior energético de esa persona. En muchísimas ocasiones, el problema de la depresión y la ansiedad, del estrés excesivo, de los síndromes de pánico, de muchas enfermedades que alcanzan un nivel muy agudo en las personas, en muchas ocasiones el problema no está en el interior de la persona, sino en el exterior. Entonces está muy bien hacer los análisis de la vida, de lo que debemos trabajar, de los procesos difíciles que hayamos hecho, pero no podemos quedarnos encerrados en nosotros mismos si esa vía no nos produce esa mejoría que estamos necesitando. Si yo ya soy consciente de que he abordado mis procesos, pero siento que no puedo salir, pero siento que no puedo superarlos, que siento que hay algo que me vuelve a jalar hacia el mismo proceso. Y yo tengo conciencia que soy un ser espiritual y un ser de energía, voy a buscar las huellas energéticas que ese proceso dejó en mi campo de energía, que muy probablemente lo dejó vulnerable y conectado a información, a fuentes de información destructiva que siguen entrando, alimentando esas heridas, esos traumas, esos procesos. De tal manera que debemos trabajar tanto en nuestro interior como en nuestro exterior energético para recuperar la barrera saludable que todos debemos tener para abordar los procesos de la vida. Es muy diferente realizar procesos de sanación mental, emocional y física con un campo bioenergético sano y fuerte que sea una barrera contra la energía de densidad, las ideas y información destructiva, y al mismo tiempo que sea un puente para energías positivas de luz que traigan esas imágenes de sanación, que traigan esas imágenes de salud y equilibrio que provienen del plano espiritual superior. Como siempre les comento en el video, aquí nosotros en Cristal, nuestra intención es dar esa información para ayudarte a crecer en conciencia y también que sepas que existen como procedimiento la bioenergética botánica. Nosotros lo usamos para este proceso de atender, recuperar los cuerpos bioenergéticos dañados, deteriorados, congestionados y asistir de manera muy exitosa a esos procesos de recuperación mental, emocional y física, porque es la pieza clave para lograr un verdadero equilibrio. Espero que este video te haya gustado. Síguenos porque vamos a seguir respondiendo más preguntas, más interrogantes, más temas de la forma más concreta posible. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo y síguenos en nuestro canal para que puedas recibir más información y tengas una mente más madura, más herramientas para buscar ese equilibrio, esa salud y la evolución de tu conciencia. Hasta pronto.